Hola, soy el pastor Nelson Longar de la Iglesia Familia de Dios, ubicada en San Félix, Estado Bolívar, Venezuela. Hoy me dirijo a todos mis hermanos creyentes de diferentes partes del país y quiero hablarles de las bases para la unidad cristiana. Mi texto en 1 Corintios capítulo 1 versículos 10 al 13. Desearía elevar una oración para que Dios nos ayude. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias porque tú eres el que nos puedes bendecir, el que nos puedes ayudar. Gracias, Señor, porque en ti están escondidas todas las cosas grandes que nos puedes dar. Por eso te pedimos ahora que tú te glorifiques a través de esta palabra, Señor, porque no es a cualquier persona que voy a hablar, es a tu pueblo. Gracias, Señor, por ayudarnos y por bendecirnos, en el nombre de Jesús. La palabra del Señor nos dice en 1 Corintios capítulo 1, versículo 10 al 13 de la manera siguiente. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Hace muchos años, hermanos, experimenté una hermosa unidad. Un grupo de jóvenes talentosos de la música decidimos unirnos en un proyecto llamado Renacer. Más que una agrupación, fue un ministerio musical evangelístico. Allí supimos lo que fue trabajar con sacrificios, realizar cada actividad, lanzarnos a aventuras espirituales con mucha osadía. Recuerdo que el presidente de nuestro grupo, Francisco Ceballos, nos pidió escribir una canción. También nos sugirió el título, Unidos por una canción. Solo yo pude escribir un tema que quedó para mí. Parte de la letra dice: unidos en propósitos, unidos en la acción, unidos en la música por una canción. Pero Elizabeth Martínez escribió Unidos por una canción. Esa preciosa letra comienza así: somos un solo cuerpo que agradecidos cantamos a Dios, unidos en la esperanza por el amor que nos dio el Creador. Por supuesto que gozamos juntos durante varios años de una verdadera comunión espiritual. Espero, y sigue siendo mi deseo, que hasta que seamos llamados para morar con Cristo, podamos convivir y caminar juntos, sirviéndole a Dios y amándonos los unos a los otros con un ferviente amor, con un corazón puro, y que esos lazos inquebrantables no los trate de romper alguna enfermedad ministerial que tengamos, las organizaciones, ni tampoco algo parecido. Siempre ha sido el deseo de Dios que sus hijos tengan un solo sentir y unanimidad de corazón, y que pongan a los demás antes que a ellos mismos. ¿Qué motivos hay para la unidad en la iglesia? Cristo es el incentivo. Si estamos en Cristo, debemos convivir los unos con los otros. Otros incentivos incluyen el amor, la comunión del Espíritu, los deseos profundamente arraigados que tenemos en Cristo y el gozo que podemos dar a otros. De acuerdo a la porción en cuestión, el apóstol Pablo tenía un gran desafío. Él enfrentó una situación de división en Corinto. Esta era una ciudad importante y para esa época era la capital de Grecia. Su población superaba el 500,000 de habitantes. Gozaba de un gran movimiento comercial internacional, convirtiéndose en una población muy rica. Corinto se había corrompido con la idolatría, la inmoralidad y brutalidad. El libertinaje y la sensualidad que se practicaba en esta ciudad originaron que los otros griegos aplicaran la palabra corintizar, refiriéndose a los actos de inmoralidad. Allí Pablo permaneció 18 meses
en Corinto en su segundo viaje misionero. Necesitó la unidad espiritual con otros hermanos en la fe, ayudado al principio por Priscila y Aquila y luego por Silas y Timoteo. Pablo predicó el evangelio en Corinto y estableció allí un grupo de fieles creyentes. Cuando el apóstol tuvo que dejar la ciudad para dirigirse a Jerusalén al final de su segundo viaje, Apolos llegó a Corinto para seguir fortaleciendo la obra y enseñar a los creyentes. En su tercer viaje, el apóstol se quedó en Éfeso por bastante tiempo, durante el cual evangelizó Asia y estableció la obra en aquel continente. Estando allí, recibió informes a través de unos hermanos que pertenecían a la familia de Cloé, miembros de la iglesia de Corinto, acerca de las divisiones y contienda que habían venido generándose en la iglesia. Poco después recibió una carta de la misma iglesia en la cual se le hacía una serie de consultas sobre las cuales demandaban los corintios la instrucción apostólica. Para responder a estas cuestiones y darles instrucciones amplias sobre muchos otros aspectos del desarrollo de la vida espiritual, Pablo escribió en Éfeso la primera epístola a los Corintios. Yo quiero hacer esta pequeña reseña histórica, o quise hacerla, para que reflexionemos sobre los diferentes aspectos de la formación y el desarrollo de la obra de Dios aquí en Venezuela, especialmente en este tiempo de crisis que vive el país, donde la unidad cristiana se hace más necesaria que nunca. Pablo no estaba pensando en nosotros cuando escribió esas cartas, pero debido a que los problemas del pueblo cristiano se repiten, Dios sigue hablándole a su gente hoy a través de su palabra. Los problemas que adolece la iglesia hoy son el celo ministerial, el señorío, la jactancia y la aparente unidad. Se suma también la contienda y la exagerada publicidad para promover algunos ministerios por medio de la adulación y el constante espíritu de envidia parecido al de Saúl cuando escuchó: Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Yo he sido un observador y sé que oportunidad de predicar no tendré en algunos púlpitos, y gracias a Dios que no se me han dado esas oportunidades para evitar expresiones negativas. ¿Quién se cree? Para hablarles así a las autoridades espirituales de la ciudad. Con todo respeto, mis caros colegas de ministerio, permítanme decirles que necesitamos muchas cosas para lograr la unidad verdadera. Algunos movimientos hoy abogan por la unidad que está basada en intereses humanos y políticos que no estiman la importancia de algunos principios básicos de la fe. El Salmo 133:1 nos dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Sabemos que solo los creyentes crucificados con Cristo pueden vivir en perfecta armonía. ¿Y cómo se da esto? Cuando comprendemos que necesitamos enriquecernos a través de Cristo. Primera de Corintios capítulo 1, versículos 4 al 9 nos dice así: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Entonces, necesitamos conocer el enriquecimiento y Dios nos ha dado los dones espirituales. Como todos sabemos, somos conscientes de los problemas que existen en la iglesia. No vengo con palabras condenatorias. Fuimos santificados en Cristo y separados del mundo para permanecer en santidad. Entonces, aquí está uno de los problemas. La unidad se pierde cuando comienza a desaparecer la santidad. Todos hemos sido llamados por el Señor y le dimos las espaldas al pecado y estamos luchando para hacer la voluntad de Dios y vivir una vida cristiana, aunque no falten los problemas. Según el versículo 4 de la porción, el apóstol Pablo dio gracias por el favor inmerecido que Dios le había dado a sus hermanos corintios. Él dice, la gracia que os fue dada en Cristo Jesús. Él estaba seguro de que había mucho más a favor de ellos que en su contra.
Sus problemas y dificultades en ninguna manera podían sobrepasar la grandeza de la gracia divina. Podía asegurarles que había abundantes riquezas espirituales para ellos en Cristo Jesús, tal como las había habido cuando Él estaba con ellos. ¿En qué habían sido enriquecidos los corintios? ¿En Cristo? Gracias a la comunión que habían tenido con Cristo, ellos habían sido enriquecidos con toda palabra. Dios a cada uno le ha dado su propia capacidad para expresarse y para dar una presentación clara y elocuente del Evangelio de Cristo Jesús. Los corintios también habían sido enriquecidos en toda ciencia. Esto se refiere directamente al conocimiento que Dios da acerca de Jesucristo. Esto lo podemos encontrar en Efesios capítulo 1, versículo 17 al 23. Esta ciencia venía por medio de la palabra de sabiduría, que también es un don espiritual. También deben incluirse un verdadero conocimiento del Evangelio con sus respectivos requisitos y aplicaciones. Según 1 de Timoteo 2:4, dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Este enriquecimiento espiritual de los corintios podía haber venido por las enseñanzas de los pastores y los maestros, cuyos ministerios también son dados por el Espíritu Santo a la iglesia. Si enseñamos entonces, la palabra dada del versículo 4 viene del término griego carisma. Este vocablo designa algo que ha sido dado, regalado o concedido sin que el que lo posee haya hecho algo para merecerlo. Con esto aclaramos que debemos considerar, primero, que la salvación fue dada mediante un acto de la gracia divina como regalo inmerecido de parte de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 8 a 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. También el Espíritu Santo viene a los creyentes como un regalo de Dios. El Señor dijo: y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, según Juan 14:16. Además de la salvación y del Espíritu Santo que Dios da a sus hijos, también existen los dones espirituales o carismas, administrados por el Espíritu Santo como Él quiere para bien de todos. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, dice 1 de Corintios capítulo 12, versículo 11. Entonces podemos expresar que los creyentes no poseen dones para que se jacten. Es la gracia de Dios. Recuerdo un día en Ciudad Guayana, se estaba dando una jornada de registro de iglesias en la iglesia Maranata Gran Sabana de Puerto Ordaz. Ante tanta gente, se me dio la oportunidad de entonar una alabanza. Mi comportamiento no fue el habitual, estaba asustado. Cuando entoné la canción, en el interludio sonaron los aplausos ante un público desconocido por mí. Si les digo que era mi voz, sería un fanfarrón. Hay mucha gente que canta mejor que yo, tiene mejor voz, mejor desenvolvimiento en tarima, y no se oye nada, ni un amén. Entonces no fui yo el que causó esta euforia. Es el carisma o favor inmerecido de Dios a favor de este señor que reconoce sus límites, su edad, y pide el auxilio del Señor. Estamos esperando la manifestación de Cristo. ¿Qué esperanza adicional ofrece Pablo a los creyentes en el versículo 9? Dios es fiel. Su misma naturaleza es una garantía de que Él hará todas las provisiones necesarias para que los creyentes puedan permanecer en eterna comunión con su Hijo Jesucristo. Él nos ha llamado a una relación íntima y a una asociación personal con Cristo. Todo lo que tenemos que hacer es creer y obedecer su santa palabra. Él quiere que la iglesia se esfuerce y prevalezca. Pero había un problema en Corinto, que era la división o las divisiones en la iglesia. Y Pablo hace un llamado a la unidad. Presentó sus muestras de aprecios, agradecimientos y buenas esperanzas para los corintios en su carta. El apóstol procede ahora a tratar algunos problemas de los cuales había sido informado por algunas fuentes. ¿Por qué le dijo a los corintios que era necesario que fueran irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo? Ellos corrían el riesgo de pecar en una sociedad tan corrompida en la inmoralidad. Por eso tenían que ser irreprensibles. Pero también es necesario ser íntegro, ser amable, tratar como nos gustaría que nos traten, no confundir el respeto con el miedo.
En Cristo, ellos ocupaban una posición delante de Dios en la cual eran considerados como si nunca hubieran pecado. En base a la obra regeneradora de Cristo, Dios podía ver a los corintios como perdonados, santificados y justos. Ellos se encontraban delante de Dios revestidos de la justicia perfecta de Cristo Jesús. Asimismo nos encontramos nosotros también, como creyentes redimidos. Pero Dios quiere que esta justicia se manifieste en nosotros en cada uno de los aspectos de nuestra vida. El Espíritu Santo nos ha sido dado para que nos ayude a vivir una vida victoriosa y sin reproches. Por eso es que Pablo, como un verdadero apacentador del rebaño de Cristo, procedió a tratar esas cosas que estaban estorbando el desarrollo espiritual de los creyentes y su testimonio delante del mundo. El primer asunto a discutir fue el problema que surgió por las contiendas y divisiones que se observaban entre los miembros de la asamblea. Él empieza su exhortación diciéndole: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Corintios 1:10. Una de las cosas que ha dañado algunos ministerios es no haber asimilado el progreso en la obra. Parece que se entra en un estupor o en una situación que debe mantener asombrado a los demás. Y como han crecido, prosperado y tienen un nombre en alguna organización, parece que todos deben rendirse a ellos. Pero en la práctica son pocos los días que se aparece en la unidad, solo si tienen alguna eventualidad donde alguien los va a ver triunfar. Filipenses capítulo 2 nos dice, en el versículo 1, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Versículo 3, no hagáis nada por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Aquí el apóstol Pablo hace un llamado a la unidad y al amor, recordándole a los creyentes que Jesús no trató de aferrarse a las glorias celestiales que tenía con el Padre, sino que se humilló y tomó forma de siervo hasta llegar a la muerte de cruz. Vamos a considerar todas esas cosas, hermanos, y notaremos que Cristo nos amó a todos y desea que de la misma manera nos amemos los unos a los otros. Nunca olvidemos que durante sus últimas horas de este mundo, el Señor Jesús clamó al Padre suplicándole que sus discípulos pudieran ser uno. Los cristianos necesitamos estar en armonía y en común acuerdo para honrar el nombre de Dios y trabajar en su obra con mucha efectividad. Las divisiones y las discordias comenzaron en Corinto cuando los creyentes se apegaron demasiado a los individuos que les habían predicado y enseñado la palabra. Cada uno de estos ministros tenían su propio estilo y método, y el énfasis de su mensaje era diferente. Es una tendencia humana que la gente exprese su preferencia hacia las personas que le agradan más. Si hablamos de Apolo, este era un gran predicador, muy elocuente. Algunos comenzaron a decir que eran seguidores de este gran maestro proveniente de Alejandría. Otros se identificaron con Cefas, o sea, Pedro. Había muchos que preferían ser leales a Pablo. También hubo algunos que optaron llamarse el grupo de Cristo. Las contiendas y las rivalidades y las disensiones entre los hermanos destruyen la belleza de la unidad de la iglesia de Jesús. La iglesia de Corinto estaba en peligro de ser repugnante como la ropa andrajosa de un mendigo indigente. Es posible que hoy existan grupos que se rijan por ideas que sustentaban los grupos que se habían dividido en Corinto. Por ejemplo, los de Pablo. Se dice que eran mayormente gentiles que torcían las enseñanzas de Pablo sobre la libertad cristiana para practicar una vida licenciosa y a su gusto. Los de Apolos, tal vez se trataba de un tipo de creyentes intelectuales que pretendían convertir el cristianismo en pura filosofía. Los de Pedro, estos eran los que se consideraban como los más ortodoxos de la iglesia y formaban el grupo más conservador y legalista, mayormente de origen judío en raza y en religión. Los de Cristo, este no era necesariamente un título del cual pudiéramos sentirnos orgullosos. Estos eran los que se creían muy espirituales y se consideraban a sí mismos fieles al Señor. Hoy nuestra sociedad está tan
distanciada de la esencia de la verdadera unidad en Cristo, que aún para elegir candidatos para conformar alguna directiva, se ha perdido la elección uninominal y se forman planchas que presentan a personas que serán las autoridades espirituales de la ciudad. Estos que han de regir los programas evangelísticos de alguna parroquia. Se ha dado lugar a la jocosidad de la contienda, con programas para alcanzar adeptos para todas las causas presentadas, y con un gran boom publicitario salen los ministros propuestos, así como lo hacen los abanderados del mundo político, buscando ese voto en los caseríos, en las urbanizaciones, en los barrios y todo lo que parezca. Como nos olvidamos que todo lo que hagamos, sea de hechos o de palabras, lo debemos hacer para la gloria de Dios. Si nos aferramos a las glorias humanas, entonces estamos menospreciando la cruz. Se sentía complacido Pablo por el hecho de que hubiera un grupo que pretendía ser fiel a él como su fundador. De ninguna manera. El apóstol, al contrario, reprochó al grupo que decía ser su seguidor, advirtiéndole que Pablo no fue crucificado por ellos. Sin embargo, los principios que establece en sus declaraciones se aplican por igual a todos los grupos y condena con la misma fuerza todas estas facciones. ¿Cuál es el argumento que utiliza el apóstol Pablo? El principal punto es que Cristo, escúchelo bien, Cristo no está dividido. No es un buen método cristiano identificarnos como seguidores de ningún hombre. Tampoco debemos separarnos de los demás cristianos llamándonos seguidores de Cristo, como si los otros no lo fuesen. Cuando se hace demasiado ruido por la visita de alguna personalidad a nuestra ciudad, estamos menospreciando la cruz. Allí se protagonizó el acto de amor más puro y más sublime. Allí se libró la batalla que nos dio la redención. No fue ningún otro, sino solamente Cristo. Entonces no hay ministerio más grande que otro, ni organización cristiana más importante que otra. Todos en unanimidad debemos proclamar el señorío de Cristo por amor a los perdidos. Cuando un creyente se identifica con un hombre y se convierte en su seguidor, está menospreciando el significado y el valor esencial de la cruz. Pablo no fue crucificado por nosotros. Tampoco lo fue Wesley. Tampoco lo fue Lutero, Calvino, ni ninguno de los líderes cristianos de la actualidad ni de la historia. Además, nosotros hemos sido bautizados en el cuerpo de Cristo por el Espíritu Santo y hemos venido a formar un solo cuerpo en el Señor, que es la iglesia. Por otra parte, el apóstol se alegraba de no haber bautizado sino a unos pocos creyentes, porque esto evitaba que algunos dijeran ser sus convertidos en lugar de considerados como convertidos a Cristo. Es de suponer que Pablo no estaba menospreciando el valor del bautismo en aguas en estas declaraciones. Él estaba consciente de que el bautismo había sido instituido por el Señor. Lo que pasó fue que la iglesia primitiva permitía que cualquier creyente, aunque no fuera reconocido y por estar lleno del Espíritu Santo, oficiara el bautismo de otros hermanos. De modo que Pablo no tuvo necesidad de bautizar personalmente a muchos. Ahora, lo importante es que hay que darle mayor importancia al mensaje de la cruz. En el capítulo 1, desde el versículo 18 al 31, usted puede leer, porque el mensaje de la cruz, en primer lugar, es más sabio que los hombres. En la división en distintos grupos o partidos, los corintios estaban evaluando a los líderes humanos y la lealtad hacia ellos en la misma forma en que se acostumbraba a hacer entre los paganos. Por ejemplo, muchos de los griegos eran seguidores de Platón, el gran filósofo. Otros seguían otras ideas, como los estoicos, los epicúreos, con quienes Pablo se encontró en Atenas. En la actualidad son tantos los que se identifican con las corrientes políticas que aún la aplican en la congregación como algo de Dios. Pero el mensaje cristiano no puede dividirse como ocurre con las filosofías del mundo. Existe un solo mensaje cristiano, Cristo crucificado. Este es el mensaje que enojaba a los incrédulos judíos y les parecía locura a los incrédulos gentiles. Sin embargo, para nosotros que hemos abierto nuestro corazón a Cristo y al Espíritu Santo, este es un mensaje poderoso porque viene directamente de Dios.
Pablo refuerza estas declaraciones citando a Isaías 29:14 que dice: por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Si damos lugar a las discusiones y controversias entre los creyentes, así como lo hace la gente del mundo, especialmente imitando a los sabios de este tiempo, terminaremos actuando como ellos. Recordemos que Dios va a destruir la sabiduría de los hombres y también desechará el entendimiento de los entendidos. Dios ya dio una demostración de esto haciendo resaltar la insensatez de los incrédulos ante la verdad de la cruz. A través del entendimiento humano, los hombres no pudieron ni podrán encontrar el camino hacia Dios. En cambio, Dios ha sido glorificado, salvando por su gracia a todos los que han creído y permanecen fieles a Él. Y todo esto a través de la locura de la predicación de la cruz. Dios provee salvación completa, la cual es una bendición plena para el presente y una herencia gloriosa para el futuro. Así como los que son llamados de Dios encuentran en Cristo las señales que buscan los judíos y las sabidurías que buscan los gentiles, en Cristo hallamos el poder y la sabiduría de Dios. Desde hace muchos años se han manifestado las ideas de convivencias con el mundo. Nuestra gente ha buscado muchas pautas de unidad, cediendo espacios al humanismo para ganar adeptos a la causa de Dios. La inteligencia del mundo se ha metido tanto que es difícil sacarse la mugre que ha enlodado a muchos. Todo por mantener la unidad, y el evangelio social se ha difundido tanto que algunos están confundidos. Nunca vimos a Cristo buscando apoyo de Herodes, ni de Pilato manifestando las ideas evangelizadoras para ganarse a los perdidos, ni le propuso ideas sociales para alcanzar la ciudad. Tantos que parecen trabajar con la unidad se mantienen en el vínculo porque nadie los confronta con la manera impía de copiar el peinado que está de moda, el piercing que usan algunos creyentes, el lenguaje que algunos han adoptado, y pare usted de contar. De esa manera viven complacidos y hablan muy bien de alguna u otra congregación por todo lo que permite. El hecho de que el mundo hable bien de la iglesia no es siempre una buena señal. En el tiempo de la iglesia primitiva, los enemigos del evangelio consideraban a los seguidores de Jesús como dignos de los peores castigos que podían darle. Esto incluía no solamente la cárcel, sino hasta la muerte. Pero en lugar de detener su avance a raíz de todas estas hostilidades, la iglesia aceleró su crecimiento. No es que nos agrade la persecución, pero ya sabemos que la predicación de la cruz siempre será una razón de enojo para el mundo. Por eso es que cuando el mundo alaba a la iglesia y se muestra muy favorable hacia ella, debemos examinarnos para saber qué está sucediendo. Bien pudiera ser que estamos predicando un evangelio muy débil, por lo que el mundo no se siente contrariado por el mensaje. Porque el mensaje del evangelio le da la gloria, es a Dios. Oiga bien, le da la gloria a Dios. ¿Cuál será el final de la sabiduría y la fuerza y la influencia política de este mundo? Vamos a encontrar las respuestas en Daniel capítulo 2 versículos 34, 35 y 44, y en 2 de Tesalonicenses 1:8. El presente orden mundial con todo lo que contiene será destruido para dar lugar al establecimiento del reino eterno de Dios. Mientras tanto, Dios se deleita en confundir la sabiduría de los hombres. Dios se agrada en tomar a los más humildes de los hombres y las cosas más sencillas y débiles de este mundo para ponerlos sobre la grandeza y la eminencia del mundo pecador y orgulloso. Así es como la gloria es para Dios. Por obra de Dios, Cristo ha venido a ser para nosotros sabiduría, justificación y santificación. Nuestras victorias vienen por medio de Él, de manera que debemos darle a Él y solo a Él la gloria. Y debemos gloriarnos. Si tenemos que hacerlo, deberá ser solamente en Cristo Jesús. Yo quiero concluir. En Ciudad Guayana, como en toda Venezuela, existe un remanente hermoso de creyentes. Muchas veces se ha logrado hacer vigilias unidas, marchas y actividades de multitudes. Pero esto no significa la unidad total, sino agrupación de personas algunas veces. Los políticos también se reúnen formando alianzas, amados hermanos. Pero se pueden visualizar banderas de diferentes colores,
Cuando hay algún desacuerdo, los líderes que dirigen a los grupos que representan a cada partido levantan a su gente y se apartan de lo que en apariencia era unidad. Así, en la iglesia, hoy, el orgullo, la falta de amor, los intereses creados, las malas interpretaciones y el celo han querido destruir la unidad. Existe este espíritu de competencia en la naturaleza caída de Adán. Todavía Caín, por envidia, sigue matando a Abel. Aún siguen las rivalidades entre los adoradores, entre los predicadores, entre los pastores, entre los grupos apostólicos y las fraternidades. ¿Quién nos animó a medir nuestra popularidad a través de las páginas cibernéticas? ¿Quién nos ha mandado a jactarnos por pertenecer a un grupo grande y a llamar a las congregaciones pequeñas como células o como kioscos? El espíritu de contienda que ha sembrado Satanás ha creado esto. Si estamos unidos en Cristo, tendremos el mejor resultado, una verdadera unidad entre los hermanos, no la falacia que ofrecen las tendencias políticas de las naciones. La unidad cristiana es el resultado del genuino amor cristiano que sabe dar y que sabe perdonar. La discordia y las divisiones surgen cuando quitamos nuestros ojos de Jesús y los ponemos en los hombres que nos ministran la palabra. Una de las más grandes verdades espirituales que podemos aprender es que Dios no hace acepción de personas, según Gálatas 2:6. El anhelo más profundo de nuestro Señor es que nos amemos los unos a los otros como Él nos ha amado. ¿Cuál fue la orden que Él le dio a la iglesia? Y con esto terminamos con todo debate, porque Él nos mandó fue a hacer esto. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces en este momento miremos a cada persona que está viviendo en su mundo perdido. Vayamos a los terminales, vayamos a los mercados, a los hospitales y a todo lugar, a los barrios más humildes, para ver cuánta gente sufre, cuánta gente llora, mientras la iglesia se está debatiendo por saber cuál es el grupo más importante, si soy apóstol o si soy evangelista o si soy maestro o si soy cualquier cosa en Cristo Jesús. Es importante el cargo, pero más importante es la carga que debemos sentir por el Señor. Es importante esta introducción porque considero que en el municipio Caroní, con 2 ciudades como son San Félix y Puerto Ordaz, con una población de 1.080.000 habitantes con grandes necesidades, donde hay delincuencia, drogadicción y la promiscuidad que se mueve como se movía en Corinto, hace falta que la unidad del pueblo de Dios se manifieste para la gloria y la gloria del Señor. Que Dios me los bendiga, mis amados y caros hermanos. Que Dios les guarde. Gracias, Señor, por haberme dirigido, Señor, a la niña de tus ojos, a tu iglesia. Gracias, papaíto lindo. Yo te doy la gloria. Te doy la honra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dame un toque, Señor.